Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Sabías que el libro más largo del mundo tiene más palabras que toda la saga de Harry Potter, El Señor de los Anillos y Juego de Tronos juntos? Sí, y fue escrito por un solo hombre, Marcel Proust. Su obra monumental, En busca del tiempo perdido, no solo es una joya literaria, también es una locura en términos de extensión. Más de 9 millones de caracteres. Para que te hagas una idea, eso equivale a más de 1.200.000 palabras. Pero espera, eso no es lo más loco. Proust escribió esta novela en 7 volúmenes y tardó más de 13 años en completarla. Algunos críticos dicen que leerla es como sumergirse en la mente humana, con descripciones tan detalladas que puede dedicar varias páginas solo a narrar cómo huele una magdalena. Sí, literal. Y aquí viene otro dato que te va a volar la cabeza. El libro más caro del mundo también fue escrito por una sola persona, y no por cualquier autor, sino por Leonardo da Vinci. Se trata del Codex Leicester, un manuscrito repleto de ideas, experimentos y dibujos que parecen sacados de un laboratorio del futuro, pero escrito en el siglo XVI. Ahora prepárate. Este libro fue comprado en 1994 por Bill Gates por la pequeña suma de $30.8 millones. ¿Te imaginas gastar eso en un libro? Bueno, al menos tiene buena letra, más o menos. Aunque claro, está escrito al revés porque Da Vinci escribía en espejo. ¿Por qué? Algunos creen que era para ocultar sus ideas. Otros simplemente que era zurdo y le resultaba más cómodo. Lo curioso es que ambos libros, el más largo y el más caro, son dos extremos del genio humano. Uno explorando la mente y la memoria, y el otro los secretos del universo. ¿Y tú? ¿Leerías uno que tarda años en terminarse? ¿O pagarías millones por uno que quizás ni entiendas? ¿Sabías que una modelo alemana de piel clara decidió convertirse literalmente en una mujer africana? Sí, escuchaste bien. Su nombre original era Martina Adam, pero el mundo la conoce como Martina Big, una exazafata que dejó los aviones para despegar en una transformación que nadie vio venir. No estamos hablando de un cambio de look común. Martina no solo se hizo uno de los implantes mamarios más grandes de Europa. No, ella fue más allá. Mucho más allá. Un día decidió oscurecer su piel con inyecciones de melanina. Cambió el color de sus ojos, modificó sus cejas y terminó diciendo: «Ya no soy Martina, ahora soy Malaika Kubwa, una mujer africana de corazón». ¿Te imaginas el impacto? Internet explotó. Algunos la aplaudieron por vivir su verdad, pero otros la acusaron de racismo, burla e incluso apropiación cultural. La pregunta saltó de inmediato: ¿dónde termina la identidad? ¿Y dónde empieza la provocación? Pero espera, eso no es lo más loco. Martina no lo ve como una broma ni como un disfraz. Ella dice sentirse más africana que europea. Asegura que esto no es un personaje, sino su verdadera identidad. Y va más allá. Compara su cambio con las mujeres que blanquean su piel. Según ella, esas personas están siguiendo los códigos de sus antiguos colonizadores, mientras que ella está buscando los códigos de quién realmente es. ¿Te parece un argumento válido o una justificación retorcida? La ciencia, la ética y la sociedad están en guerra con casos como este. ¿Puede alguien cambiar no solo su cuerpo, sino también su cultura, su historia, su raíz, con cirugía y bronceado? Y si lo hace desde una convicción interna, eso lo hace legítimo. Lo cierto es que Martina, o Malaika, abrió un debate tan incómodo como fascinante. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano por sentirse parte de algo? ¿Y tú? ¿Crees que uno puede elegir su identidad como quien elige un traje? ¿Sabías que una simple cirugía estética terminó dejándole el rostro completamente paralizado a una ex reina de belleza? Sí, suena extremo. Pero eso le pasó a Yulia Tarasevich, una modelo rusa de 43 años, finalista del concurso Mrs. Russia International. Fue a una clínica de lujo buscando un pequeño retoque, algo suave para combatir el paso del tiempo, y salió de ahí sin poder sonreír ni cerrar los ojos. Y eso es solo el comienzo. Yulia llegó con un rostro sano, armonioso, de esos que en los certámenes llaman perfecto para cámara. Pero tras pasar por quirófano asegura que lo perdió todo, literalmente. La operación no solo fue fallida, fue devastadora. Según sus palabras, me arrancaron todo el tejido de las mejillas.
Ahora tiene cicatrices profundas, no puede levantar el labio superior y sus párpados quedaron inservibles. Pero espera, que lo peor aún no acaba. Después del desastre, los médicos le dijeron que podía perder la vista si no se operaba de nuevo. Así que volvió al quirófano, pero esta vez no para mejorar, sino para evitar que sus ojos se necrosaran. Y aquí viene lo inquietante. Los cirujanos responsables, los doctores Andrei Komarov y Omar Khaled, se lavaron las manos. Dijeron que no tienen culpa de nada, que todo se debe a una supuesta enfermedad genética llamada esclerodermia. ¿El detalle? Julia afirma que nunca tuvo ese diagnóstico. Entonces, ¿fue negligencia médica? ¿Un intento de encubrimiento? ¿O un caso de enfermedad no detectada a tiempo? Sea como sea, lo cierto es que Julia no solo perdió $4,000 en una intervención, perdió algo mucho más valioso: su expresión, su identidad, su confianza, y todo por intentar corregir unos detalles. La historia de Julia nos deja una pregunta brutalmente real. ¿Vale la pena arriesgar el rostro por una promesa de belleza eterna? ¿O es más sabio envejecer, pero sin perder la sonrisa? ¿Sabías que existe una Barbie con diabetes tipo 1? Sí, así como lo oyes. Barbie, ese ícono de plástico que por décadas solo usaba tacones y manejaba convertibles, ahora lleva una bomba de insulina y un monitor de glucosa en el brazo. Y no es un accesorio de moda, es parte de una revolución silenciosa, la representación. Y aquí viene lo interesante: esta muñeca no nació solo para vender. Forma parte de la línea Barbie Fashionistas, una colección que ha decidido romper con los moldes tradicionales, literalmente, y mostrar la diversidad tal y como es. Altas, bajitas, en silla de ruedas, con vitiligo y ahora, con diabetes tipo 1. Sí, esa enfermedad que miles de niños enfrentan todos los días y que, hasta hace poco, nunca se veía reflejada en los juguetes. Pero espera, eso no es lo más poderoso. Mattel no lo hizo a ciegas. Se alió con la Fundación Diabetes Cero, una organización que lucha por visibilizar esta condición desde la infancia. ¿El resultado? Una Barbie con bomba de insulina, sensor de glucosa y hasta un bolso especial para llevar medicamentos. Nada de adornos, nada de maquillaje sobre la realidad. Esto es inclusión bien pensada. ¿Te imaginas ser un niño con diabetes y ver por primera vez que tu muñeca también tiene lo mismo que tú? Es más que un juguete. Es una herramienta emocional, educativa y empática. Porque normalizar una enfermedad no se trata de ignorarla, sino de integrarla en lo cotidiano. Y sí, jugar también puede ser una forma de entender, aceptar y conectar. La Fundación Diabetes Cero lo dijo claro. Los niños merecen verse representados. Y qué mejor manera que a través del juego, es el lenguaje universal que todos hablamos desde pequeños. Así que la próxima vez que veas una Barbie con un parche en el brazo, no es un tatuaje de moda, es un recordatorio de que cada niño merece un lugar en el juego, con sus desafíos, sus sueños y su bomba de insulina. ¿Te imaginas cruzar medio planeta, en bicicleta, solo para reencontrarte con el amor de tu vida? No es una película de Hollywood, aunque podría serlo. Esta es la historia real de Pradyumna Kumar Mahanandia, o simplemente PK, un hombre que pedaleó más de 6,400 kilómetros desde la India hasta Suecia, por amor. Y aquí viene lo más loco. Todo comenzó con una profecía. Cuando nació, un astrólogo de su aldea le dijo a sus padres algo que parecía salido de un cuento, que no tendría un matrimonio concertado, que su esposa vendría de tierras lejanas, sería de signo Tauro, tocaría la flauta y sería dueña de una jungla. Sí, así de específico. Cualquiera lo habría olvidado, pero PK no. Él creyó, y lo más increíble es que todo se cumplió. Décadas después, mientras hacía retratos callejeros en Nueva Delhi, apareció ella, Charlotte von Schedwin, una joven sueca rica, música, de signo Tauro, y adivina qué, vivía en una finca rodeada de bosque. ¡Boom! La profecía había llegado, se enamoraron, pasaron semanas juntos, pero Charlotte tuvo que volver a Suecia, y entonces, PK vendió todo lo que tenía, compró una bicicleta usada y se lanzó a la aventura más intensa de su vida. Cruzó Pakistán, Afganistán, Irán, Turquía, Europa, sin GPS, sin mapas digitales, sin lujos, solo con su convicción y una vieja bici. Pero espera, eso no es lo más romántico. Al llegar a Suecia, Charlotte lo estaba esperando. Se casaron y hoy, casi 50 años después, siguen juntos, viviendo en la misma casa donde National Geographic los entrevistó. ¿Y sabes qué dice PK que es el secreto de un matrimonio feliz? Deja el ego en la puerta. Lo demás fluye. Una historia así no solo habla de amor, habla de fe, de determinación
y de lo lejos que alguien puede llegar cuando realmente cree en su destino. Ahora dime, ¿por quién cruzarías el mundo en bicicleta? ¿Sabías que los osos polares se lavan con nieve como si fuera jabón? Sí, aunque parezca que viven en el caos helado del Ártico sin reglas ni rutina, estos gigantes blancos tienen una lista de hábitos tan específicos que parecen sacados de un manual de supervivencia. Y aquí viene lo más curioso. No solo se bañan con nieve, literalmente se frotan el cuerpo para quitar restos de sangre o grasa después de comer, sino que también lo hacen para mantenerse calientes, porque si su pelaje se ensucia, pierden su capacidad de aislamiento térmico. Y en el Ártico eso significa congelarte vivo. Pero espera, eso no es lo más loco. Las hembras preñadas construyen verdaderas guaridas subterráneas de nieve, como una especie de iglú secreto. Allí dan a luz y crían a sus cachorros en un microclima cálido que ellas mismas diseñan. Y lo mejor, lo hacen completamente solas. Cavan con sus patas enormes durante horas, crean cámaras con túneles y luego se entierran vivas por semanas. Así, protegidas del viento y el frío extremo, sus crías nacen en silencio bajo la nieve. Y si viene una tormenta, no pasa nada. Los osos polares tienen la capacidad de dormir profundamente, incluso cuando afuera el viento ruge a más de 100 km/h. Su cuerpo entra en una especie de pausa, donde reducen la actividad pero sin llegar a hibernar. De hecho, a diferencia de otros osos, ellos no hibernan. Solo las hembras embarazadas lo hacen, y aún así de forma muy distinta. Y cuando se trata de cazar, la cosa se pone aún más precisa. Se quedan quietos durante horas, junto a los agujeros de respiración que hacen las focas en el hielo. Ni se mueven, solo esperan. Y cuando la foca asoma para tomar aire, ¡zas! Un ataque fulminante. Son limpios, pacientes, arquitectos y silenciosos cazadores del hielo. Todo eso en un cuerpo de hasta 600 kilos. ¿Quién diría que bajo ese pelaje blanco y adorable se esconde uno de los depredadores más inteligentes del planeta? ¿Sabías que un solo hombre logró salvar a 165 niñas de una muerte segura durante una de las peores inundaciones registradas en Texas? Su nombre es Scott Ruscan. Tiene solo 26 años, y esa mañana del 4 de julio no se levantó como héroe. Lo despertaron con una frase que parecía sacada de una película de desastre. ¿Tienes una motosierra? Tenemos que correr a Hunt. Hay una inundación. Horas después, ya estaba volando sobre un infierno. El río Guadalupe había explotado como una bestia desatada. En Camp Mystic, un centro cristiano de verano para niñas, el agua arrasó con cabañas, arrancó árboles y volteó coches. Los gritos se mezclaban con el rugido del río. Nadie estaba preparado. No hubo evacuación a tiempo. No hubo alerta eficaz. Pero aquí viene lo brutal. En medio del caos, Scott, buzo de rescate en su primera misión con la Guardia Costera, descendió del helicóptero directo al desastre. Entre ramas, barro y escombros, encontró a las niñas, en pijama, empapadas, temblando de frío, llorando en silencio. Una a una, las cargó, las calmó, las subió al helicóptero. 165 veces, 165 vidas, una por una, sin detenerse. Y mientras las niñas cantaban temblorosas, el Dios del amor vino a mí, el mundo se partía en dos. Por un lado, las vidas salvadas. Por el otro, las que no lo lograron. Más de 100 personas murieron, 28 de ellas eran niñas. Algunas, como Sara y Renee, de solo 8 años, se habían despedido de sus familias con dibujos en las literas y sueños de verano. La riada se los llevó antes de que llegaran al desayuno. La secretaria de Seguridad Nacional lo llamó héroe estadounidense, pero Scott no buscaba medallas. Solo hizo lo que debía. Mientras muchos otros, allá arriba, recortaban presupuestos y esquivaban responsabilidades. Porque en un mundo donde el agua sube sin avisar, hay personas que bajan para salvar. ¿Y tú? ¿Te lanzarías al desastre sin pensarlo? Si hubiera 165 vidas esperando por ti. ¿Sabías que un tren en París se salió con tanta fuerza de control que terminó colgando del segundo piso como si fuera una escena de caricatura? Y no es una exageración. Esto pasó de verdad. En 1895, en la estación Gare de l'Ouest, la actual Gare Montparnasse, un tren de pasajeros que venía desde Granville no frenó. Literalmente atravesó la estación, destrozó los topes, rompió la pared y salió volando hasta quedar colgado sobre la plaza de Rennes. Y aquí viene lo impresionante. La locomotora quedó suspendida por el aire, como si hubiera intentado escapar del edificio. Abajo, la escena era absurda. Un tren colgando de una estación como si el edificio lo hubiera escupido. ¿Te imaginas ver eso desde la calle?
Pero espera, eso no es lo más loco. Lo que lo vuelve aún más increíble es que, a pesar de lo aparatoso del accidente, solo hubo una víctima mortal. Una humilde vendedora de periódicos que estaba justo en el peor lugar, en el peor momento, en la estación de tranvías. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Una cadena de errores. Primero, el tren iba demasiado rápido. Segundo, los frenos fallaron. Y tercero, el maquinista llevaba demasiadas horas seguidas trabajando. Una combinación letal de cansancio, exceso de velocidad y mala suerte. Resultado, una locomotora incrustada en la fachada como si fuera un proyectil de hierro. La imagen del tren colgando se volvió legendaria. Una fotografía en blanco y negro la inmortalizó. Y hasta hoy, sigue circulando como una de las postales más impactantes de la historia ferroviaria. La compañía ferroviaria fue declarada responsable y tuvo que pagar indemnización a la familia de la víctima, pero el daño ya estaba hecho y colgando para que todo el mundo lo viera. Un tren, una pared, una plaza y un momento que pasó de desastre a leyenda visual. ¿Quién dijo que los trenes solo corren por rieles? ¿Sabías que el rey Enrique Osino usaba una armadura con una bragueta tan grande que parecía diseñada por un herrero con sentido del humor? Sí, no estás alucinando. Enrique Obizzo, el mismo que pasó a la historia por tener 6 esposas y separarse de la Iglesia Católica, también se aseguró de dejar huella en el mundo del acero. Y lo hizo a lo grande, literalmente. Pero espera, eso no es lo más curioso. Su armadura no solo era gigantesca y pesada, sino que incluía un casco con cuernos y un diseño tan llamativo que parecía más una obra de arte barroca que una protección para la guerra. ¿La razón? Una mezcla explosiva de ego, moda, poder y un poco de paranoia real. Vamos por partes. Enrique era fanático de los torneos. Esos combates a caballo donde los nobles jugaban a la guerra sin matarse, o al menos lo intentaban. Y en ese contexto su armadura no era solo protección, era puro espectáculo. Cuanto más grande, brillante y exagerada, mejor. Era su forma de gritar: mírenme, soy el rey, soy fuerte, soy viril y tengo dinero hasta para cubrirme de pies a cabeza con hierro grabado. ¿Y la famosa bragueta exagerada? Esa era su mensaje al mundo. Tengo con qué asegurar la dinastía. En una época donde tener un heredero varón era obsesión nacional, la masculinidad se exhibía hasta en el metal. Así que sí, su entrepierna blindada tenía su propósito simbólico. Y aquí viene lo interesante. Una de sus armaduras más excéntricas fue regalo del emperador Maximiliano I, con quien compartía ese gusto por las piezas teatrales. La armadura Greenwich, por ejemplo, incluía escarpines anchos, un corsé metálico para soportar el peso del rey y decoraciones que hoy serían dignas de pasarela. En resumen, Enrique VIII no solo fue rey, fue influencer de la moda medieval, porque cuando no podía conquistar corazones, al menos conquistaba miradas con puro acero. ¿Te pondrías una armadura con cuernos y bragueta gigante solo para que te respeten más? ¿Sabías que en los años 40 existió un bar en Texas donde los camareros servían tragos usando pantalones cortos de satín y botas de vaquero? Sí. Suena como una mezcla entre rodeo y cabaret, pero fue totalmente real. Se llamaba Log Lodge Tavern y estaba justo donde menos lo esperarías, cerca del aeropuerto Love Field, en Dallas. Pero este no era un bar cualquiera, era el bar, y aquí viene lo interesante. Mientras medio Estados Unidos aún se recuperaba de la Gran Depresión y otros se preparaban para la guerra, este lugar decidió subirle el volumen al entretenimiento. ¿Cómo? Con una fórmula tan loca como efectiva: encanto sureño, cultura drive-in y un buen trago, servido por camareros que parecían salidos de una pasarela texana. Piénsalo, llegabas en tu auto, no te bajabas, y un tipo con botas, sonrisa de Hollywood y shorts de satín te traía tu whisky directo a la ventana. Era como un show, pero con tequila. Pero espera, eso no es lo más curioso. En plena era de los car hops, esos meseros que te atendían en patines o con uniformes llamativos en los autocines, el Log Lodge Tavern decidió poner su sello personal. Nada de patines. Aquí reinaban los vaqueros sexys con piernas al aire. Y aunque hoy eso podría generar polémica, en los años 40 fue una bomba cultural. Todos querían ir. La ubicación también ayudaba. Estaba justo entre Lemon y Midway, una zona con tráfico constante por el aeropuerto. Así que los viajeros, los pilotos y hasta las celebridades que pasaban por Dallas hacían parada obligatoria para ver con sus propios ojos lo que todos comentaban. Y vaya que dejó huella. El Log Lodge Tavern no solo fue un bar, fue un símbolo de cómo un simple giro en el estilo de atención al cliente
por más excéntrico que parezca, puede marcar una época. ¿Quién diría que unos shorts brillantes y unas botas de vaquero podían redefinir la cultura del bar en América? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que una mujer fue amarrada con cinta adhesiva a su asiento en pleno vuelo? Y no fue una broma ni un reto viral. Esto pasó en 2021, en un vuelo dentro de Estados Unidos, cuando una pasajera, en medio de un ataque de histeria, intentó abrir la puerta de emergencia del avión, pensando que era el baño. Sí, así de surrealista. Pero espera, eso no es lo más impactante. Imagina estar a 10.000 metros de altura, tranquilo, leyendo o viendo una peli, y de pronto escuchar gritos, gente corriendo y ver a una mujer forcejeando con la puerta del avión. No es película, no es simulacro, era real. La tripulación, completamente superada, intentó calmarla, pero nada funcionó. Y entonces hicieron lo impensable. La inmovilizaron con cinta adhesiva. Le amarraron el torso, los brazos y la boca al asiento. Todo mientras otros pasajeros grababan con sus celulares en estado de shock. El video se volvió viral en minutos. Una mujer gritando con cinta gris por todos lados, como si fuera una escena sacada de una película de comedia negra. Y aquí viene lo interesante. La mujer fue arrestada al aterrizar y multada con casi $82,000 por la Administración Federal de Aviación. Además, enfrenta cargos criminales por alterar la seguridad del vuelo. ¿El motivo? Según algunos reportes, estaba bajo el efecto de alguna sustancia y confundió la puerta de emergencia con la del baño. Pero eso no es excusa. Abrir esa puerta a mitad del vuelo no solo es imposible por la presión, también es peligrosísimo intentar. El susto fue tan grande que el piloto tuvo que desviar el vuelo para aterrizar de emergencia, todo por una confusión, que pudo terminar en tragedia. Y lo más loco es que este no es el único caso. Los incidentes a bordo por pasajeros fuera de control han aumentado en los últimos años. Así que la próxima vez que viajes, ya sabes, revisa 2 veces antes de abrir una puerta, no sea que termines con cinta en internet y con una multa que te duela más que la turbulencia. ¿Sabías que durante siglos la gente en Europa dormía dentro de un armario? Y no es una forma elegante de decir cama incómoda o cuarto pequeño. Hablamos de camas armario reales, estructuras de madera cerradas por todos lados, como si metieras tu colchón en un ropero y te encerraras ahí cada noche. Y aquí viene lo más curioso. Estas camas no eran raras ni exclusivas de algún grupo extraño. Desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX, eran completamente normales, especialmente en zonas rurales de Francia, los Países Bajos y Escocia. Algunos dormían solos, otros en pareja, y en más de un caso, toda la familia se metía en el mismo armario. ¿Te imaginas eso hoy? Pero espera, esto tenía su lógica. La mayoría de las casas eran de una sola habitación, una sala para cocinar, vivir, dormir y hasta trabajar. Entonces, ¿dónde metías la cama durante el día? Exacto, en un mueble que se podía cerrar. Espacio ahorrado, problema resuelto, y eso no era todo. Dormir encerrado en madera también ayudaba a conservar el calor corporal, algo vital en inviernos brutales donde no existía calefacción central. Básicamente, la cama armario era una especie de sauna personal, pero sin vapor. ¿Y los animales? Otro motivo, protección contra intrusos inesperados. Sí, hablamos de ratones, gatos salvajes y en zonas más rurales, hasta zorros. Cerrabas la puerta de la cama y, al menos por unas horas, estabas a salvo de que algo te mordiera los pies. Algunas eran tan elaboradas que tenían puertas talladas, cortinas internas y pequeñas ventanas para que entrara aire. Otras eran simples cajas con colchón, pero todas compartían el mismo objetivo: privacidad, calor y un poco de seguridad. Hoy, aunque ya no usamos camas encerradas, el concepto está volviendo en forma de cápsulas, camas tipo cabañita o mini espacios de descanso, porque al final, dormir en una caja no suena tan mal, ¿verdad? Sobre todo si afuera hay frío, ruido o suegras roncando. ¿Sabías que existe un lagarto que puede respirar bajo el agua, usando una burbuja en la cabeza? No es broma ni ciencia ficción. Se llama Anolis aquaticus, aunque algunos lo conocen como el lagarto buceador. Y lo que hace parece sacado de un cómic de superhéroes. Cuando se sumerge, exhala una burbuja de aire que se le queda pegada a la cabeza, y con eso respira. Así como lo oyes, pero espera, eso no es lo más loco. Este truco tiene nombre, rebreathing, que significa algo así como volver a respirar el mismo aire. El lagarto suelta una burbuja, la mantiene ahí como si fuera un casco de astronauta, y va absorbiendo el oxígeno poco a poco.
Esto le permite estar bajo el agua mucho más tiempo que cualquier otro reptil de su tamaño. ¿Y por qué haría algo así? Porque está huyendo. Aves, serpientes, mamíferos, todos quieren hincarle el diente. Así que cuando el peligro aparece, este mini maestro del sigilo se lanza al agua, se queda quieto, se infla su burbujita en la cabeza y desaparece a los ojos del depredador. Pero aquí viene lo interesante. Algunos científicos creen que este truco acuático no solo sirve para esconderse, sino también para cazar. Imagina esto: el lagarto bajo el agua, en silencio absoluto, esperando a que pase algún insecto acuático. Y ¡zas! Ataque sorpresa desde las sombras. Y eso no es todo. El mecanismo de esta burbuja aún se está estudiando. No se trata solo de aire atrapado al azar. Parece que hay un proceso físico y químico detrás, una especie de sistema primitivo pero genial, que reutiliza el oxígeno del aire exhalado, como si tuviera su propio mini tanque de buceo biológico. Una criatura pequeña, escurridiza y con una tecnología natural que ni el mejor gadget de espías ha logrado replicar. Así que la próxima vez que pienses en lagartos, olvida el cliché de que solo se arrastran por las piedras. Algunos se convierten en submarinos vivientes. ¿Quién necesita branquias cuando puedes llevar tu propia burbuja de oxígeno pegada a la cara? ¿Sabías que una mujer puede llevar en su vientre un feto muerto durante décadas sin siquiera saberlo? Parece sacado de una historia de terror, pero es completamente real. Existe una condición médica llamada litopedia, también conocida como el bebé de piedra. Y sí, suena tan extraño como es, y aquí viene lo perturbador. La litopedia ocurre cuando un embarazo se desarrolla fuera del útero, lo que se conoce como embarazo ectópico. En lugar de implantarse en el lugar correcto, el embrión termina en una trompa de falopio o incluso en el abdomen. En esos casos, el cuerpo no puede sostener el embarazo. El feto muere, pero no desaparece. ¿Te imaginas por qué? El cuerpo humano es tan sabio como inquietante. Cuando no puede reabsorber ese tejido, porque el feto ya es demasiado grande, activa un mecanismo de defensa. Lo recubre de calcio, como si intentara sellarlo. Así se evita una infección interna, pero también se crea una especie de cápsula calcificada. Un feto convertido en piedra, literalmente. Pero espera, eso no es lo más impactante. Muchísimas veces las mujeres no tienen síntomas, ningún dolor fuerte, ningún sangrado, nada que alerte que llevan algo así dentro. Y pueden pasar años, incluso décadas antes de que se descubra. Algunas veces se detecta por accidente, una radiografía, una tomografía, una consulta por algo totalmente distinto, y cuando lo descubren, imagina el impacto. No siempre se necesita cirugía, pero si el bebé de piedra empieza a presionar órganos, causar infecciones o dolor crónico, entonces sí, hay que intervenir. Hay casos documentados donde la litopedia fue hallada 40 años después del embarazo fallido. Mujeres que creían que solo habían perdido un bebé, sin saber que aún lo llevaban dentro, oculto, silente, petrificado. Una condición tan rara como escalofriante. ¿Quién pensaría que el cuerpo, en su intento por protegerte, podría esconder un secreto tan pesado? ¿Sabías que los astronautas no pueden eructar en el espacio sin arriesgarse a vomitar? Sí, aunque suene como chiste de primaria, es completamente cierto. Lo que en la Tierra es un pequeño y liberador burp, allá arriba puede terminar siendo un desastre flotante, literalmente, y aquí viene lo interesante. En nuestro planeta, la gravedad hace su trabajo de forma tan natural que ni la notas. Dentro del estómago, separa los gases de los líquidos y los sólidos. Los gases, que son más livianos, suben, se acumulan y salen como un eructo limpio, sin más complicaciones. Pero en el espacio, nada se comporta igual. Allá, en microgravedad, todo flota dentro del cuerpo. No hay una parte de arriba ni de abajo en el estómago. Así que los gases, los líquidos y la comida se mezclan como una sopa pegajosa y flotante que no respeta el orden. ¿Y qué pasa si un astronauta intenta eructar? Pues no sale solo el gas, sale todo junto. Es como apretar una bolsa con yogur caducado, una mezcla descontrolada de aire, líquido y trozos de comida. Lo que se supone que iba a ser un eructo termina siendo un mini vómito sin gravedad. Y eso, dentro de una nave espacial, es un problema muy real. Pero espera, eso no es lo más curioso. Por eso, las dietas espaciales están cuidadosamente diseñadas para producir la menor cantidad de gas posible. Nada de frijoles, ni refrescos, ni comidas que fermenten. Todo controlado al milímetro, porque allá no hay baño al lado ni servilletas flotando para salvarte. Y lo peor, si ocurre dentro del traje espacial, donde todo está sellado, bueno, te lo puedes imaginar. Así que sí, en el espacio hasta los eructos tienen reglas, porque sin gravedad,
Cualquier burbuja interna puede convertirse en una bomba digestiva. ¿Te imaginas pasar 6 meses en órbita sin poder eructar tranquilo? Bienvenido a la parte menos glamorosa de ser astronauta. ¿Alguna vez escuchaste que los mosquitos tienen 47 dientes? Pues, te tengo noticias, es totalmente falso. Y no es una exageración graciosa. Es un mito que ha circulado durante años, pero la ciencia lo desmiente rotundamente. Los mosquitos no tienen dientes. Lo que sí tienen, y da más miedo si lo piensas bien, es algo mucho más preciso y más letal, una probóscide. Y aquí viene lo interesante. La probóscide es una especie de tubo delgado, como una jeringa biológica, que utilizan para perforar tu piel y succionar tu sangre. Y lo más loco, dentro de ese tubito hay 6 estiletes, o sea, 6 mini agujas ultra delgadas. Cada una cumple una función específica. Unas cortan, otras separan la piel, y una más se encarga de encontrar tus vasos sanguíneos como si fuera un radar. ¿Te imaginas? Mientras tú te rascas el brazo pensando que solo te picó, el mosquito ya hizo una microcirugía sin anestesia, todo en silencio. Pero espera, eso no es lo más curioso. Solo las hembras son las que te pican. Ellas necesitan las proteínas de tu sangre para desarrollar sus huevos. Los machos, en cambio, son más tranquilos. Se alimentan del néctar de las flores. Así que, si te pican, ¡felicidades! Una mamá futura te eligió como restaurante. Y volviendo al tema de los dientes, lo cierto es que la confusión viene por lo afilado de sus estiletes. Son tan finos, tan precisos, que muchos pensaron que debían ser dientes. Pero no muerden ni mastican. Cortan, perforan y chupan. Y lo hacen tan rápido que a veces ni te das cuenta hasta que ya tienes la roncha. Así que la próxima vez que alguien diga los mosquitos tienen 47 dientes, ya sabes la verdad. No tienen dientes, tienen agujas ocultas y son muchísimo más eficientes que una dentadura. ¿Sabías que, en ciertas condiciones, el agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría? Sí, aunque suena completamente ilógico. Hay un fenómeno que lo respalda y que ha desconcertado a científicos durante décadas. Se llama efecto Mpemba, y es tan raro como fascinante. Y aquí viene lo interesante. Todo empezó con un estudiante de Tanzania llamado Erasto Mpemba, quien en los años 60 notó que su mezcla caliente para hacer helado congelaba más rápido que otras que estaban frías. Obviamente, cuando lo dijo en clase, se rieron de él. Pero años después, la ciencia confirmó que no estaba loco. Lo que vio tenía base. Pero espera, eso no es lo más loco. El efecto Mpemba no ocurre siempre. No es magia. Depende de varios factores y es justo ahí donde se pone buena la cosa. Primero, la evaporación. El agua caliente se evapora más rápido, lo que reduce su volumen. Menos agua, menos que congelar. Segundo, la convección. El agua caliente genera más movimiento interno, lo que ayuda a que el calor se transfiera más rápido al entorno. Y tercero, los gases disueltos. El agua caliente tiene menos gases atrapados en su interior, lo que puede cambiar su comportamiento térmico. ¿Te imaginas eso en una carrera entre 2 vasos de agua? Uno frío y otro humeante. Y el que gana es el caliente. Pero ojo, no es cosa de intentarlo con tu congelador y esperar milagros. Se necesita una combinación justa de temperatura inicial, tipo de recipiente, humedad, movimiento del aire y volumen del agua. Es como si la naturaleza dijera, ok, pero solo bajo mis reglas. Aún hoy, el efecto Mpemba no tiene una única explicación que lo resuma todo. Es un misterio medio resuelto que sigue dando vueltas en laboratorios y en clases de física, porque al parecer en el mundo de la ciencia a veces lo caliente se enfría más rápido que lo frío. ¿Y tú? ¿Te atreverías a apostar cuál se congela primero? ¿Sabías que alguien logró escribir un mensaje de texto completo en su celular en solo 17 segundos? Y no hablamos de un ok, ya voy. Fue un texto largo, con signos de puntuación, mayúsculas, todo. El responsable, Marcel Fernández Filho, un joven brasileño que en 2014 rompió el récord mundial usando un teclado especial llamado Flexi. Y sí, lo hizo tan rápido que si parpadeabas ya estaba mandado. Pero espera, eso no es lo más loco. Otro prodigio de la velocidad digital, Aryan Pathak, de India, se convirtió en 2024 en el ser humano más rápido del planeta en escribir todo el alfabeto en pantalla táctil, de la A a la Z, en 2.88 segundos. ¿Te imaginas? Lo que tú tardas en desbloquear el celular, él ya escribió las 26 letras del abecedario. Y aquí viene lo interesante. Estos récords no fueron por casualidad.
No es solo tener dedos rápidos, ambos practicaron durante meses, hasta desarrollar una coordinación tan precisa que parecía coreografía de piano. Usaron teclados optimizados como Flexi, que predicen palabras, reducen errores y permiten escribir casi sin mirar. Pero hay más. Lo más impresionante no es solo la velocidad, sino la precisión. Un solo error y todo se cancela. Cada letra cuenta, cada segundo importa. Literalmente es un deporte de pulgares. Y si te preguntas qué clase de mensaje escribió Marcel, aquí va. The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. Sí, un trabalenguas de zoología. Y lo clavó. Estos récords son una prueba de cómo la tecnología, combinada con disciplina, puede llevar las habilidades humanas a límites impensables. Antes contábamos palabras por minuto en máquinas de escribir. Ahora hablamos de letras por segundo en pantallas táctiles. Así que la próxima vez que te pregunten si mandar mensajes es una habilidad inútil, recuerda, alguien ya convirtió eso en récord mundial. ¿Y tú? ¿Cuánto tardas en escribir solo hola? ¿Sabías que el calamar gigante tiene sangre azul y podría ser más rápido de lo que pensamos? No, no es una criatura de mitología. Es real, gigantesco y misterioso. Puede llegar a medir hasta 20 metros y pesar casi 300 kilos. Solo imagina algo del tamaño de un autobús, con tentáculos. Y lo más loco, casi nadie lo ha visto con vida. Pero espera, aquí viene lo interesante. A diferencia de nosotros, los calamares gigantes no usan hemoglobina para transportar oxígeno. En su lugar tienen hemocianina, una proteína que contiene cobre y que tiñe su sangre de azul. Azul real. De ese azul metálico que parece sacado de una joyería submarina. Ahora, lo curioso es esto. Durante años se pensó que, debido a esa hemocianina, el calamar gigante debía ser lento, porque este tipo de sangre funciona mejor en temperaturas frías, pero no es tan eficiente como la hemoglobina en explosiones rápidas de energía. Es decir, supuestamente no podía moverse con velocidad. Entonces, ¿cómo explicamos que se han encontrado peces rápidos en su estómago? Exacto. Algunos científicos empezaron a sospechar que algo no cuadraba. Si el calamar fuera tan lento como se creía, ¿cómo atrapó presas veloces? La respuesta: probablemente puede moverse a una velocidad sorprendente cuando quiere. Tal vez es como un asesino silencioso que se mantiene pasivo, hasta que ataca en un instante. Y no olvides esto. Vive en las profundidades, donde la presión es brutal, la luz no llega, y cada movimiento gasta energía valiosa. Así que cada emboscada tiene que ser precisa, rápida y letal. Un depredador de sangre azul, invisible en la oscuridad del océano, con tentáculos como látigos y un cerebro lo bastante complejo como para planear ataques. Y lo mejor, todavía hay muchísimo que no sabemos de él. ¿Te imaginas qué otros secretos se esconden allá abajo, en donde nadie se atreve a nadar? Porque si este monstruo marino es real, ¿qué más estará esperando bajo el silencio del abismo? ¿Sabías que el clásico sombrero de chef, ese alto y blanco que parece una torre de merengue, supuestamente tiene 100 pliegues, por una razón muy específica? Y no es decoración al azar. Según la tradición de la alta cocina francesa, esos 100 pliegues simbolizan las 100 formas diferentes de cocinar un huevo que un chef debe dominar. Sí, 100. Desde lo más básico como hervido y revuelto, hasta técnicas complejas como oeufs en meuret o soufflé. Pero espera, eso no es lo más curioso. Este sombrero, conocido como toque blanche, no solo es un símbolo de elegancia en la cocina, también refleja rango y experiencia. Cuanto más alto el sombrero, más alta tu jerarquía en la brigada culinaria. Y los pliegues, aunque hoy ya no se cuentan con tanta precisión, eran una especie de medalla de honor textil. Cada uno representaba una técnica dominada, un nivel de maestría alcanzado. ¿Te imaginas usar en la cabeza un historial completo de lo que sabes cocinar? Y aquí viene lo interesante. La tradición nació en Francia, pero se dice que fue el legendario chef Marie-Antoine Carême, en el siglo XIX, quien le dio ese toque de grandeza. Él creía que la apariencia del chef debía reflejar disciplina, profesionalismo y sí, un poco de show, porque al final, la cocina también tiene algo de espectáculo. Hoy en día, muchos chefs modernos usan gorros más simples o incluso pañuelos, pero la idea de que cada técnica cuenta, cada plato exige respeto, sigue viva. Porque si puedes cocinar un huevo de 100 maneras distintas, probablemente puedes hacer cualquier cosa en la cocina. Así que la próxima vez que veas a un chef con un sombrero alto, blanco y lleno de pliegues, no lo veas solo como parte del uniforme.
estás mirando el resumen de una vida de técnica, disciplina y probablemente muchos desayunos. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que hubo un reloj Casio que venía con micrófono, radio FM y una antena retráctil? Sí, no es broma. En 1987, Casio lanzó un modelo tan futurista para su época que parecía salido de una película de espías. Su nombre, Casio TM100. Y aunque hoy muchos sueñan con un Rolex, este pequeño monstruo japonés le hacía sombra, con pura tecnología. Y aquí viene lo interesante. Este reloj no solo te decía la hora, también tenía calculadora, cronómetro, luz integrada y lo más alocado, una radio FM que se activaba sacando una antena retráctil desde una palanca sobre la pantalla. Imagina eso. Vas caminando por la calle, sacas la antenita de tu reloj y de pronto estás escuchando la radio como si tu muñeca fuera una nave espacial. Pero espera, eso no es lo más loco. El Casio TM100 también tenía micrófono, lo que le daba ese aire de espía ochentero que lo hacía tan deseado. Aunque no grababa conversaciones, el hecho de llevar un reloj con micrófono ya era suficiente para presumirlo como si fueras parte del FBI. Estaba hecho de plástico negro, ligero pero resistente, y usaba 2 baterías redondas que alimentaban todas sus funciones. Un reloj con más botones que una calculadora y con el doble de estilo que cualquier reloj de lujo de la época. ¿El problema? No se vendió en todo el mundo. Solo estuvo disponible en Japón y Estados Unidos, lo que lo convirtió en una pieza de colección. Hoy, si encuentras uno que funcione, puedes venderlo por varios miles de pesos. Así de especial era. Mientras todos miraban su muñeca para ver la hora, los que tenían un TM100 también escuchaban música, hacían cuentas y encendían la luz con estilo. Porque a veces la innovación no viene en oro ni diamantes, a veces viene con una antena que sale del reloj, y eso ningún Rolex lo puede igualar. ¿Sabías que muchas frutas que compras en el mercado podrían venir cubiertas con una fina capa de arcilla? Sí, suena raro, pero es totalmente cierto. Se llama kaolín, también conocido como arcilla blanca, y aunque no lo veas ni lo saborees, puede estar ahí, protegiendo tus manzanas, peras o duraznos. Y aquí viene lo interesante. El kaolín no es un químico agresivo, ni un pesticida industrial. Es una arcilla natural que se aplica en forma de polvo sobre los cultivos. Cuando se adhiere a los frutos y hojas, forma una capa protectora que actúa como barrera física contra insectos y al mismo tiempo refleja la luz solar, evitando que los rayos más intensos los quemen. Pero espera, eso no es lo más loco. Aunque parezca algo sacado de un tratamiento de spa, este polvo blanco ha demostrado ser una alternativa efectiva y ecológica a los pesticidas convencionales. No mata insectos, simplemente los mantiene lejos. Y eso reduce el uso de químicos más fuertes, lo cual es una ganancia enorme para el medio ambiente y para tu salud. ¿Y si te lo comes por accidente? Tranquilo, el kaolín no es tóxico para los humanos. De hecho, en algunas culturas se ha usado incluso como remedio digestivo en dosis muy pequeñas. Pero ojo, no por eso vas a tragarte las frutas sin lavar. Siempre es mejor enjuagar bien todo lo que venga de la tierra, aunque esa tierra sea una capa blanca que ni notas. Y aquí viene un dato curioso. Algunos estudios sugieren que, además de proteger, el kaolín mejora la calidad de la fruta, porque fortalece la piel y reduce el estrés térmico. Frutas más sanas, menos insectos, menos químicos, todo gracias a una simple arcilla. Así que, ya sabes, si alguna vez ves una fruta con una capa blanca medio sospechosa, no te espantes. Puede que esté vestida con kaolín, ese escudo invisible que cuida los cultivos mejor que muchos químicos modernos. ¿Sabías que, justo antes de morir, el cerebro podría encenderse como una tormenta eléctrica? Sí, suena increíble. Pero algunos estudios han registrado ondas cerebrales intensas justo en los últimos segundos de vida. Y eso ha llevado a muchos científicos a preguntarse, ¿el cerebro está diciendo adiós? ¿O está viviendo algo más? Y aquí viene lo inquietante. Cuando una persona muere, lo primero que falla es el flujo sanguíneo. El corazón deja de bombear, y con eso se corta el suministro de oxígeno y glucosa al cerebro, que son como su gasolina. Sin ellos, las neuronas no tardan en morir, algunas en minutos, otras incluso antes. Pero espera, eso no es lo más extraño. Durante ese apagón progresivo, se han detectado patrones inusuales de actividad cerebral, en particular ondas gamma, que normalmente están asociadas con procesos complejos como la memoria, el pensamiento consciente y los sueños. ¿Te imaginas que en tus últimos segundos el cerebro proyecte una especie de película final?
No es solo poesía. El cuerpo también libera una cascada de neuroquímicos potentes, como serotonina, endorfinas y posiblemente DMT, una sustancia psicodélica natural que se ha relacionado con experiencias místicas. Eso podría explicar por qué muchas personas que han estado cerca de la muerte describen visiones intensas, sensación de paz, o incluso la famosa luz al final del túnel. Pero aquí viene lo claro, la muerte cerebral es irreversible. Cuando el cerebro pierde por completo su capacidad de funcionar, pensar, sentir, percibir, reaccionar, no hay vuelta atrás. No importa si el corazón aún late con ayuda de máquinas. Si el cerebro ha muerto, la persona ha muerto. Aún así, el misterio de esos últimos destellos sigue intrigando a la ciencia. ¿Será una ilusión biológica? ¿Un último intento de mantenerse consciente? ¿O algo que todavía no entendemos del todo? Porque tal vez en el momento en que todo termina, el cerebro aún tiene algo que decir. ¿Sabías que hay ranas tan transparentes que puedes verles el corazón latiendo a simple vista? No es exageración ni efecto especial. Existen unas criaturas llamadas ranas de cristal y tienen la piel del vientre tan delgada y clara que literalmente puedes observar sus órganos internos mientras respiran o descansan sobre una hoja. Pero espera, eso no es lo más loco. Esta transparencia no es solo un truco visual. Es una adaptación evolutiva que les da una ventaja brutal. El camuflaje total. Al tener el vientre translúcido, los bordes de su cuerpo se mezclan con el entorno. No generan una silueta clara, así que los depredadores, como aves, serpientes o incluso humanos, tienen más dificultad para detectarlas. ¿Te imaginas estar en la selva, mirar una hoja y darte cuenta que lleva una rana con órganos visibles como si fuera una miniatura quirúrgica? Y aquí viene lo interesante. Los científicos han descubierto que estas ranas hacen algo increíble para lograr ese efecto visual. Eliminan temporalmente los glóbulos rojos de su circulación activa y los almacenan en el hígado mientras descansan. Así, sus vasos sanguíneos se vuelven casi invisibles, aumentando su transparencia. ¿Y qué pasa cuando necesitan moverse? Pues entonces vuelven a liberar los glóbulos rojos, oxigenan su cuerpo y siguen su camino. Es como si tuvieran un interruptor biológico de modo invisible. Aunque la mayoría son verdes, hay una gran diversidad de especies, algunas con tonalidades más claras, otras con patrones sutiles que les permiten mimetizarse aún mejor. Entre ellas destaca la Hyalinobatrachium fleischmanni, una de las más estudiadas por su transparencia extrema. Estas ranas no solo son asombrosas visualmente, también son un misterio evolutivo que está ayudando a los científicos a entender cómo la transparencia puede ser una estrategia de supervivencia en animales terrestres, algo que se creía exclusivo de criaturas marinas. Porque sí, a veces el mejor camuflaje es simplemente volverte invisible por dentro. ¿Sabías que existe un hongo que parece una peluca blanca colgando de un árbol? Y que podría mejorar tu memoria. Se llama melena de león. Y no tiene nada que ver con felinos. Es un hongo espectacular con una apariencia que parece sacada de una película de fantasía. Largas espinas blancas que cuelgan como si fueran hilos de lana mojados. Si lo ves en el bosque, jurarías que alguien colgó ahí una barba mágica. Pero espera, eso no es lo más loco. Este hongo no solo es raro por fuera, por dentro esconde un potencial brutal. Contiene compuestos que, según varias investigaciones, podrían estimular el crecimiento de células nerviosas. Sí, nerviosas, como en tu cerebro y sistema nervioso. Y por eso se está estudiando como posible aliado contra enfermedades como el Alzheimer. Y aquí viene lo interesante. La melena de león no es un invento nuevo. En Asia lleva siglos usándose en la medicina tradicional, sobre todo para mejorar la memoria, la concentración y la digestión. Además, tiene un sabor que muchos describen como similar al marisco. Imagínate un hongo que sabe a langosta, pero crece en la corteza de un árbol muerto. Hablando de árboles, este hongo se encuentra en robles, hayas y fresnos moribundos, sobre todo en zonas de Europa, Asia y América del Norte. Y aunque se puede cultivar comercialmente, necesita condiciones bastante específicas de humedad y temperatura. No es como plantar jitomates en la ventana, y aún hay más. Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y también parece ayudar al equilibrio de la microbiota intestinal. Básicamente es un combo entre suplemento cerebral, escudo digestivo y ingrediente gourmet. Eso sí, en algunos países de Europa ya se considera una especie protegida, porque su germinación natural es muy baja, así que si te lo encuentras en un bosque, admíralo, pero no lo arranques, porque este no es un hongo cualquiera. Es un superalimento peludo, con pinta de criatura mágica, y un futuro prometedor en la salud del cerebro.
¿Sabías que en el antiguo Egipto, donde lo común era sacar el cerebro de los muertos, a veces terminaban momificándolo por accidente? Sí, suena como un error de película de terror, pero es totalmente real. Aunque la regla era retirarlo por la nariz usando ganchos y líquidos corrosivos, se han encontrado momias con el cerebro intacto dentro del cráneo. Y no por descuido. Al menos no siempre. Pero espera, eso no es lo más curioso. En algunos casos, los arqueólogos han descubierto herramientas de extracción olvidadas dentro del cráneo. Literalmente, el embalsamador dejó el gancho ahí y cerró la cabeza como si nada, lo que sugiere que, incluso en una civilización tan meticulosa, el proceso de momificación tenía sus fallos. Y aquí viene lo interesante. Hay casos aún más misteriosos donde el cerebro no solo quedó dentro, sino que fue preservado deliberadamente. Una de estas momias fue tratada con aceite de enebro y resina de incienso, materiales costosos reservados para gente con mucho poder. Su cerebro y otros órganos estaban en un estado tan bien conservado que parece que la intención no fue retirarlos, sino mantenerlos ahí como parte del ritual. ¿Te imaginas por qué harían eso? Una teoría es que en ciertos periodos, o en clases sociales muy altas, los embalsamadores cambiaron su enfoque. Tal vez creían que conservar el cerebro, el centro de la conciencia y la identidad, era clave para el viaje al más allá. O tal vez simplemente era una técnica distinta reservada para la élite. Y lo más impactante, estos cerebros, ahora momificados por más de 3000 años, han ayudado a la ciencia moderna a estudiar enfermedades, patrones de muerte e incluso detalles sobre el estatus social del individuo. Así que ya ves, en una cultura donde se pensaba que el corazón era el centro del alma, a veces el cerebro se quedó como testigo involuntario de su propia eternidad. ¿Quién diría que un error de embalsamador nos daría hoy una ventana al pasado? ¿Sabías que llenar un auto de hoyos puede hacerlo más eficiente? Sí, así como lo oyes. En 2012, los cazadores de mitos, sí, los de Discovery Channel, tomaron un coche común y corriente, lo cubrieron con arcilla y le hicieron hoyuelos por toda la carrocería, como si fuera una pelota de golf gigante. ¿El objetivo? Ver si esa textura mejoraba su rendimiento aerodinámico. Y aquí viene lo interesante, a simple vista parecía una locura. Pero lo probaron, y no solo funcionó, sino que el consumo de combustible mejoró un 12.5% a velocidad constante. ¿Te imaginas? Un ahorro real solo por modificar la superficie externa. Sin cambiar el motor, sin trucos internos. Pero espera, eso no es lo más loco. La ciencia detrás de esto tiene sentido. Las pelotas de golf tienen hoyuelos por una razón. Esos pequeños huecos reducen la resistencia del aire al generar una capa de turbulencia controlada. Suena contradictorio, pero esa turbulencia mantiene el flujo de aire pegado a la superficie por más tiempo, lo que reduce el arrastre. ¿Y adivina qué? Con los autos pasa algo muy parecido. Entonces, ¿por qué no hay coches llenos de hoyos? Aquí viene la parte menos divertida. Aunque el experimento demostró que el principio funciona, en la práctica no es tan sencillo. Cubrir un auto real con hoyuelos implica más peso, problemas estructurales y desafíos de diseño que lo hacen poco práctico. Además, no todos los vehículos se comportarían igual. Depende del tamaño, la velocidad y la forma general. Aún así, este experimento demostró una gran verdad. Pequeños detalles pueden tener un impacto enorme en la eficiencia. A veces no necesitas rediseñar todo un auto, solo repensar su piel, porque sí, a veces los secretos del rendimiento no están bajo el capó, sino en la superficie, como una pelota de golf, que viaja más lejos solo por tener hoyitos. ¿Sabías que cuando una araña muere, sus patas no se relajan, se encogen? Sí, es un detalle pequeño pero súper revelador. Y no es porque estén en posición fetal o porque se asusten al morir. La explicación es mucho más rara y fascinante. Las arañas no tienen músculos para estirar las patas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Aquí viene lo interesante. A diferencia de nosotros, que usamos músculos para abrir y cerrar nuestras extremidades, las arañas solo tienen músculos flexores, es decir, para doblar. Para extender sus patas, usan un sistema hidráulico interno. Así como lo oyes, bombean un líquido llamado hemolinfa, algo parecido a la sangre, hacia sus patas para crear presión y estirarlas. Te imaginas moverte con presión de líquido en lugar de músculos. Pero espera, eso no es lo más curioso. Cuando la araña está viva, su bomba interna mantiene la hemolinfa fluyendo, permitiéndole moverse con precisión y hasta saltar en algunos casos. Pero cuando muere, ese sistema se apaga por completo. No hay más presión. Y como los músculos flexores no necesitan ese bombeo para funcionar, se contraen automáticamente. Resultado, las patas se doblan hacia adentro. Y la araña queda con ese aspecto encogido y recogido que todos hemos visto alguna vez.
Y aquí viene un dato inesperado. Este sistema hidráulico no solo es útil para moverse, también es clave para la forma en que cazan, trepan y tejen. Es tan eficiente que algunas especies pueden mover sus patas más rápido que si tuvieran músculos convencionales. Así que la próxima vez que veas una araña muerta con las patas hechas bolita, ya sabes, no es miedo ni tristeza, es hidráulica pura. Un diseño tan raro como brillante. Porque a veces, en el mundo animal, la evolución prefiere bombas de presión, en lugar de músculos. ¿Te imaginas una planta con flor tan diminuta que podría caber en la punta de un alfiler? Pues existe. Se llama Wolffia y es la planta con flor más pequeña del mundo. Pero espera, eso no es lo más loco. A pesar de su tamaño microscópico, estamos hablando de entre 0.5 y 1.5 milímetros. Esta planta tiene un impacto enorme. Flota en aguas tranquilas, como si fueran pequeñas motas de polvo verde, y muchas veces ni siquiera notas que está ahí. Pero cuidado, porque en cuestión de días puede duplicar su población. Sí, es una de las plantas de más rápido crecimiento del planeta. Literalmente, un ejército verde invisible que se multiplica sin parar. ¿Y cómo lo hace? Aquí viene lo interesante. La Wolffia no tiene raíces, ni tallo, ni hojas como una planta tradicional. Es básicamente una bolita verde flotante que se reproduce por gemación, como si se clonara a sí misma. Y además, también se reproduce sexualmente. O sea, es una máquina de multiplicarse. Pero eso no es todo. En Tailandia, por ejemplo, se consume como parte de la dieta. La llaman vegetal huevo de agua por su alto contenido en proteínas. Y aunque parezca un alga, es una planta con flor real, solo que tan pequeña que necesitas un microscopio para verla florecer. ¿Te imaginas tener un cultivo que flote, crezca rapidísimo y encima te alimente? Pues algunos científicos ya están pensando en grande. Producir biocombustibles con Wolffia, limpiar aguas contaminadas o incluso usarla como cultivo comestible en misiones espaciales. Pero ojo, no todo es color verde. Si se descontrola puede invadir estanques enteros, cubriendo la superficie y desplazando a otras especies. En algunos lugares se ha convertido en especie invasora. Así que ya lo sabes, aunque no la veas, la Wolffia está ahí, pequeña, silenciosa, pero con el potencial de cambiar el mundo. Una microflor a la vez. ¿Sabías que en Japón el internet es tan rápido que podrías descargar toda tu serie favorita antes de que termines de leer esta frase? Y no estoy exagerando. En laboratorios japoneses se ha alcanzado una velocidad de transmisión de 1.02 petabits por segundo. Sí, leíste bien, petabits. Eso equivale a 1.000.000 de gigabits por segundo. Para que te hagas una idea, con esa velocidad podrías descargar 10.000 películas en 4K en un solo segundo. Una locura total. Pero espera, eso no es lo más loco. Esa velocidad no se logró con magia ni con cables de otro planeta. Se usó fibra óptica con 19 núcleos, lo que básicamente significa que en vez de tener una autopista de datos, tienen 19 corriendo al mismo tiempo. Y encima sumaron sistemas de amplificación avanzados que mantienen la señal fuerte y limpia, incluso a largas distancias. Ahora, uno pensaría que esto es solo para científicos con batas blancas y servidores futuristas, ¿no? Pues no del todo. Aunque ese récord de 1.02 petabits aún está reservado para pruebas de laboratorio, Japón también está mejorando la velocidad para los usuarios comunes. Hablamos de conexiones domésticas que pueden alcanzar los 402 terabits por segundo. En comparación, eso es miles de veces más rápido que lo que muchos tienen en casa. Y sí, incluso más que algunas redes de fibra óptica de otros países. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde subir un video pesado a internet sea más rápido que abrir una app? En Japón, eso ya es una realidad para muchos. Y aquí viene lo interesante. Esta tecnología no se queda ahí. Los investigadores buscan que estas velocidades lleguen a más rincones del planeta, revolucionando desde los videojuegos hasta las cirugías remotas. Así que ya sabes, mientras algunos siguen esperando que cargue un video, en Japón ya lo vieron, lo descargaron y están viendo los créditos finales. Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.